PETAR, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y ampliación de alcantarillado de la ciudad de Iquitos. En Iquitos se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales más grande de Sudamérica, incluyendo el mejoramiento y ampliación del alcantarillado de la ciudad. El inicio de la operación continua de la PETAR se ha dado en marzo de este año, donde Electro Oriente nos ha suministrado de corriente eléctrica. Tiene un año de prueba, tiempo en el cual la empresa china tendrá que levantar cualquier observación que se plantee. Mientras tanto, el gobierno regional de Loreto, durante todo este lapso, mantendrá las garantías bancarias para cualquier contingencia que se pueda presentar. Hasta el momento, se han puesto en servicio 17.000 conexiones, de las 40.000 que se colocarán. El proceso del alcantarillado comienza con la recolección de todas las aguas domésticas de Iquitos, mediante las tuberías de desagüe de las viviendas. Cada área de drenaje entrega sus aguas residuales a las estaciones de bombeo, las cuales tienen la función de bombear las aguas a la PETAR. Una vez entregadas las aguas residuales a la PETAR, el proceso se inicia con el desarenador, donde ingresan las aguas residuales que llegan de la ciudad. Aquí son retiradas las arenas y las grasas. Continuando con el proceso, llegan a la sección de rejas finas, las cuales son 3, que tienen un diámetro de 3 milímetros, que no van a permitir el ingreso de sólidos hacia la planta. Pasamos a la fase de distribución, que son canales aéreos que van a distribuir las aguas residuales a todos los RAFAs. Cada RAFA tiene una capacidad de 2.000 metros cúbicos y estas son tratadas por el proceso anaeróbico. Estas aguas tratadas ascienden para pasar a un proceso de filtrado. Una vez que este filtro funciona como una cafetera, toda el agua filtrada llega al fondo y pasa a los sedimentadores. En los sedimentadores, las aguas también fluyen por rebose hacia el tanque de cloración. En este punto, se analiza que no pase ningún virus o bacteria. Si está contaminada, pasamos a clorarla y la regresamos totalmente descontaminada al río Nanay. Presidente, ¿hay algo especial en la proyección? Sí, sí, señor presidente. ¿Podría correrlo, ubicarnos allí? No, ya esto está terminando, permítame llegar al final. Más a 1 minuto y medio ya está terminando. Estos pasan al espesador de lodo, que son muy fluidos, para luego pasar al tanque de lodos. No, si es tema, nos ubica en el escenario, ¿no? Si es tema, ¿de acuerdo? Pero ya entendemos el proceso, ¿de acuerdo? Ahora entremos al objeto de la convocatoria, por favor. Sí, señor presidente. Como ustedes saben, la ciudad de Iquitos está rodeada de agua. El río Nanay, el río Itaya, el río Amazonas, reciben en la fecha todos los desagües de la ciudad. Los desagües que teníamos hasta hace meses atrás eran mixtos, es decir, una sola alcantarilla canalizaba el desagüe domiciliario y el agua de lluvia, lo cual generaba un nivel de contaminación coliforme, con coliformes fecales de 1.700.000 bacterias por litro de agua. Y el límite permisible, dado por
por los organismos mundiales de la salud es de 500 bacterias por litro de agua. Quiere decir que estábamos en un índice de contaminación altísimo. Esto tiene un impacto directo en los reportes de diarreas que hay en nuestra región. Hasta el año 2012, el reporte daba 35%. Hemos implementado un programa de desparasitación masiva que se llama Chaucuica a través de los colegios y hasta el año pasado lo hemos reducido hasta 24% en niños menores de 3 años. Este sigue siendo el reporte del más alto nivel diarreico en todo el Perú, por este factor de niveles de contaminación. Teníamos que tomar una decisión, señor. En virtud de ello, ¿no?, nace justamente este proyecto que lo iniciamos cuando yo era alcalde de la provincia en el siglo pasado y que tuvo un trámite largo porque se fue dejando en el camino primero el proyecto de agua, que fue de mayor interés para las autoridades pasadas, y no se enfrentó esta obra que desde mi punto de vista es una obra que, si bien es cierto, ha generado una inmensa incomodidad, está proyectada para 50 años adelante para beneficiar a la población, reduciendo totalmente ese nivel de índice de contaminación, porque ahora las aguas servidas de los domicilios van a ir a tratarse en esa planta. Se desarrolló mediante un convenio con el gobierno japonés a través de la entidad financiera JICA. Este convenio lo suscribieron el ministro de Economía con en todo caso, el representante de JICA en Perú. Las reglas de juego de este contrato están enmarcadas dentro de la legislación japonesa. Es decir, tiene una serie de componentes que nos excluyen de poder encaminarnos dentro necesariamente de nuestro marco legal. Todos los pagos que se hicieron para la ejecución de esta obra se han hecho a través de un fideicomiso creado en el Banco de la Nación para cuidarnos de cualquier malversación y orientación inadecuada de los fondos. Este es más o menos el marco general de este proyecto, ¿no? Y yo particularmente me permito dejar la oportunidad posterior para las inquietudes que se quieran hacer en forma detallada desde el punto de vista técnico de la obra, para explicar el tema que se ha mencionado mediáticamente del incremento de la obra, información falsa, que nosotros la podemos exponer en un cuadro detallado de cuál ha sido el proceso, señor presidente, para llegar al monto actual, cuáles han sido los entes participantes entre JICA, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y el gobierno regional, para llegar a esta inversión, cuáles han sido los soportes técnicos para la toma de decisiones en las ampliaciones de plazo o en los adicionales que se han implementado, que no suman en general más del 27% del monto licitado. Eso también lo podemos mostrar. Permítame, señor presidente, entonces, entrar al tercer tema. Sí, señor. Perdóneme. Mire, en la justificación social de la obra, y creo que ha sido parte de la exposición, creo que nadie podría contrastarla. Es una obra que era necesaria. Pero el tema no viene por allí. Y el objeto de la convocatoria no viene por ahí. Creo que en el país están generalizando toda una serie de proyectos PETAR, que le llaman técnicamente, y de una u otra manera tenemos algún nivel de conocimiento. El objeto de la convocatoria respecto a esa materia y ante esta comisión es para esclarecer quién levantó el expediente técnico, bajo qué criterios, cuánto costó, qué adicionales, cómo se licitó, quién le ejecutó. ¿Hubo convenio o no convenio? ¿Hubo contraparte gobierno central? No. ¿Hubo contraparte local? Sí. O sea, todos los pormenores en cuanto a la ejecución de la obra. Eso es lo que nos interesa. Correcto, señor. Yo estoy siendo bastante condescendiente con usted, pero también creo que responsablemente usted tiene que explicarle a esta comisión las razones bajo las cuales ha sido convocado. Encantado, señor. Correcto. Me permito exponer entonces a través de un cuadro. ¿Sí? Tenemos una exposición a través de la cual podemos detallar, poner... Sí, viabilidad versus expediente técnico, por favor. Perfecto. ¿Puedes ampliar, por favor? Eso sí. Ahí pueden ustedes ver en este cuadro, ¿no? Primero, el monto con el que se aprobó la viabilidad de este proyecto.
que fue de 421.092.389 soles. Posteriormente, dado las variaciones que se han generado, en mérito a algunos factores como el caso, por ejemplo, de que en principio durante la declaratoria de viabilidad del Ministerio de Economía no nos aceptó ingresar el centro de la ciudad, posteriormente sí aceptaron, y ahí hay una diferencia, por ejemplo, entre el número de buzones de 2.734 subió a 8.065 al ingresar al centro, y de los colectores principales de 28 kilómetros con 41 metros llegamos a 48 kilómetros, y de igual manera las conexiones domiciliarias subieron de 37.000 a 41.000, es decir, hubo un incremento de casi 9.7% en el expediente definitivo respecto a la declaratoria de viabilidad. Pasamos al cuadro siguiente, y en el cuadro siguiente usted va a poder ver que en principio, como una referencia, le digo que hubo 7 adquirientes de bases, o sea, 7 empresas compraron las bases para esta licitación. El día de la licitación se presentaron 3 empresas en los 2 tramos. Teníamos el lote 1 y el lote 2. La licitación fue hecha en ese sentido. El lote 1, que era la planta de tratamiento que mostramos, y el lote 2 eran los colectores, interceptores, redes secundarias, rotura y reposición de pavimentos y conexiones domiciliarias. Se presentaron en el lote 1 el postor China International y la constructora Andrade y Gutiérrez. Y en el lote 2 también China International y el consorcio Agua Iquitos, que es una empresa ecuatoriana. La propuesta económicamente más baja fue la que ganó en ambos lotes. En el lote 1, China International ganó con 255.059.722.84 y en el lote 2, China International con 266.623.693.99. Con lo cual, habiendo culminado la licitación, el monto sufre un incremento de 24.63%, sube a 521.683.416. Así termina la licitación, señor. Posteriormente, esta licitación pasa por el control del órgano financiero japonés, JICA de Japón. Si puede pasar, ahí mismo está el documento donde ellos declaran la no objeción y entramos a la siguiente etapa, que es el contrato de obra, ¿no? En el contrato de obra, tal como se licitó, se contrata en el tramo 1, 255 millones y pico ya mencionado, y en el lote 2, el monto contratado es 266, también el monto licitado. En el trayecto de la ejecución de la obra, en el lote 1, se generan adicionales de 47.908.506.33, que es el 18.78%, y en el lote 2, que es el lote donde justamente se ampliaron las redes, y bueno, posteriormente mencionaré a qué se debieron los adicionales, se incrementa en 93.335.717.82, que es el 35.01%. En líneas generales, en el global del monto licitado y adjudicado, el incremento que tenemos es de 27.07%, señor presidente. Con lo cual llegamos a un total a la fecha, sin considerar al ente consultor de la supervisión, a 687.977.640. ¿Cuáles fueron las razones para que se haya generado estos incrementos? En principio, en el lote 1 fueron la impermeabilización de la planta de tratamiento, pues como usted podrá constatar, tanto en el video como Dios quiera, ante la posibilidad que usted pueda visitar la obra, que hemos tenido, señor presidente, que reubicar la planta de tratamiento, y allí ha habido un problema con la consultora, que es NJS, que es una empresa japonesa, a la que inclusive nosotros la hemos sancionado. La impermeabilización
la reubicación, como le menciono. Hubo cambio de tipo de barandas de acero por fibra de vidrio, mayor metrado en líneas de impulsión, instalación de líneas de rebose y cámara de rejas, tal cual usted lo ha podido ver en el video. Y en el lote 2, adicionales generados son mayor metrado en colectores primarios por condiciones físicas imprevisibles, cambio de tapas de buzones por concreto, construcción de buzones especiales, entibados para zanjas menores a 3 metros por presencia de agua, cambio de tipo de tubería en el interceptor central hasta hierro dúctil, mejoramiento del sistema de alcantarillado antiguo de la calle Putumayo. Allí tuvimos que reparar totalmente porque teníamos un sistema de alcantarillado que generaba una inundación grande en la Putumayo. Levantamiento de rasante en zonas de riesgo, donde hemos tenido que levantar rasantes para poder colocar las tuberías, y construcción de la cámara compacta de bombeo. En este segundo tramo, obviamente el problema es la calidad de suelo que tenemos en la región Loreto. Loreto tiene un suelo deleznable, un suelo que no es igual al de la costa y la sierra, que es mucho más compacto. Y trabajar no solamente con ese suelo, sino con las condiciones climáticas en nuestra región, ha generado esta situación que está debidamente justificada. Yo no sé, señor presidente, si usted hasta allí podría aceptar la exposición y podríamos entrar en mayores detalles. Sí, una primera rueda. Mire, primero me voy a someter obviamente a las estadísticas que usted nos ha dado en cifras redondas. O sea, la viabilidad, 421 millones. Expediente técnico, 460 millones. ¿Correcto? O sea, ya hay un incremento de más o menos 39 millones. Luego, el proyecto integral se subdivide en lote 1, lote 2. Y aquí una primera variación sustantiva, diría yo, ¿no? Porque 460 millones pasamos a 521 millones, que usted lo ha dicho bien, más o menos un incremento del 24%. Y luego pasamos a un incremento mayor por adicionales. En el lote 1, 47 millones y en el lote 2, 93 millones. Más o menos suman 140 millones exclusivamente en adicionales. O sea, ya haciendo una cifra global. A la fecha valdría de 460 millones, 662 millones. ¿De acuerdo? Desde el expediente técnico... 687 millones sin contar el pago a consultoría, señor presidente. Y más todavía, ¿no? Así es. Entonces, o sea, de 460 millones aproximadamente pasamos ya a 680 millones, considerando adicionales y considerando lo que es la adjudicación de la buena pro. Así es. O sea, ahí hay un incremento aproximadamente de un 50% ya más. Desde la propuesta... Bueno, nosotros tomamos como... Sí, presidente. O sea, yo percibo que hay una adicional de 50% más, desde los costos del expediente técnico global a lo que se ha gastado a la fecha. Lo segundo, usted dice que cuando se adjudica la buena pro en el lote 1 y el lote 2 hay un incremento del 24%. ¿Eso está autorizado por Contraloría? O sea, yo entiendo que el techo es máximo menos 10 más 10. Inclusive se ha restringido esto, creo que solo se puede hasta el 100%. En este caso hay incremento del 24% en expresión textual de usted. Así es, señor. Lo segundo, en los adicionales, 140 millones de adicionales, que podría considerarse más o menos un 30% de adicionales. Entonces, ya no yo me quedaría meramente en la reubicación, mayor metraje. La pregunta que le formulé inicialmente, ¿no? ¿Quién hizo el expediente técnico? Porque hablar de adicionales es poner en evidencia que ha habido deficiencias o graves omisiones. ¿Quién hizo el expediente técnico? ¿Fue convocado un proceso de licitación? ¿Quiénes participaron? ¿Bajo qué parámetros técnicos se realizó la formulación de este proceso de licitación para adjudicar el levantamiento del expediente técnico? ¿Quién está, desde que se inició la ejecución de la obra, quién ha estado a cargo de la supervisión de la obra? Y lo otro, ¿cuál es el estado a la fecha del avance físico-financiero de este proyecto? Sí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Don Rogelio? Anota todo esto. Don Rogelio Canchas y luego con Regista Grandes.